Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Les invito a dar gracias. Padre bueno, damos gracias por el día que nos ofrece, por la vida, por su misericordia derramada en nosotros, en su familia, que es toda su iglesia, mi Señor, su pueblo. Y rogamos que su Espíritu Divino guíe nuestros corazones y pensamientos en esta semana que ha iniciado, para que en todo podamos honrarle y glorificarle. Perdone toda falta, Señor, que cometemos. Síganos mirando con ojos de amor y misericordia y afirme nuestra fe en el nombre de su bendito Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por quien también damos gracias por todos los dones recibidos y en el nombre de quien también encomendamos la vida de todos los enfermos necesitados. Señor, suplicamos por los que están en los hospitales laborando, su gracia sustente sus corazones, los fortalezca, les ayude, Señor, a seguir cumpliendo con su labor en medio de todo lo que implica este alto índice ahora de contagios en estos tiempos. Para ellos su fortaleza, para ellos su misericordia, sean instrumentos en sus manos y bendición a muchos que lleguen, Señor, para atención en los hospitales. Ellos son ahora, Señor, los instrumentos que usted usa para bendecir. Por eso rogamos toda fortaleza sobre ellos y su mano sea un escudo que proteja sus vidas y cuide también sus familias. Padre, enséñenos a vivir confiados en este tiempo, a pesar de las dificultades, a pesar de esta pandemia. La paz de su palabra, Señor, la paz que usted ofrece sea derramado en el corazón de toda su iglesia. Para aquellos que pasan tiempos de duelo, Señor, consuelo y fortaleza. Afirme la esperanza y promesa dada para que ellos puedan recibir, Señor, esa tranquilidad y esa paz en el corazón de saber que todos los que han partido se encuentran en su presencia. Todo esto, Señor, lo estamos rogando, pues lo suplicamos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, seguimos meditando en la epístola de San Judas Apóstol. Estamos casi por concluir. Voy a leer los versos 17 una vez más, hasta el verso 23, dice la palabra de Dios. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra fe santísima, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Puesto que los falsos maestros seguían solo por su pensamiento y sus razonamientos y facultades naturales, y no lo hacen por el Espíritu Santo, a estos se les llama hombres de vida animal, hombres con una mentalidad terrena. Cuando hablan de la verdad, juzgan solo según su conocimiento natural, no con la luz que el Espíritu Santo da a los creyentes. Esto lo afirma 1 Corintios 2, 13 al 15, una disertación de Pablo a los corintios que les encantaba la filosofía y el razonamiento natural, y los invita más bien a ser guiados en sus conocimientos y razonamientos por el Espíritu Divino. Los falsos maestros que anuncian algo distinto de la doctrina recibida muestran al obrar así que no hablan dirigidos por el Espíritu Santo. Pablo diría en 1 Corintios 2:14: el hombre natural o el hombre de vida animal no capta las cosas del Espíritu de Dios. No es el planteamiento hereje, sino la iglesia y los hombres de Dios quienes tienen el Espíritu Santo. Aquellos
aquella herejía no juzga según la sabiduría que viene de arriba, sino como dice Santiago en el capítulo 3, verso 15, sino que es una sabiduría terrena, animal y diabólica. ¿Cómo lo sabemos? Por los frutos que produce ese tipo de sabiduría, cuando es solamente una sabiduría terrenal, natural. Los contradictores se consideran hombres espirituales que poseen el espíritu y la libertad y tienen poder sobre los demonios y las pasiones, y consideran a los otros como hombres animales que solo tienen a su disposición fuerzas humanas. Invierten la realidad. Sucede exactamente lo contrario. ¿Cómo se puede descubrir quién tiene la razón? No es precisamente esta la gran dificultad. Orientarse en medio de la maraña de opiniones que se llaman de todas las denominaciones que hoy existen. ¿Dónde se debe buscar la prueba de la verdad? Sino en la doctrina bíblica y en la interpretación que viene dirigida por el Espíritu Divino, aquella que es fiel a lo que la Escritura nos revela. Santiago nos habla con claridad sobre estos asuntos. Toda sabiduría que no produzca unidad en el cuerpo de Cristo, que no produzca el crecimiento en el cuerpo de Cristo, es animal, es terrena, es diabólica, porque causa disensiones, causa pleitos. Muchas veces hemos de admitir que en las iglesias, en las organizaciones eclesiásticas, llámese consistorio, presbiterios, sínodos, asambleas, tomamos muchísimo tiempo para discutir temas administrativos y muy poco tiempo para orar. Al hacerlo así, hacemos uso de nuestro razonamiento y de nuestras facultades naturales, pero carecemos de la dirección del Espíritu Divino. De allí que muchas decisiones y situaciones que pasan en las iglesias, los presbiterios, sínodos, terminen en discusiones, en pleitos y en cosas que no edifican al cuerpo de Cristo. Tengamos cuidado con esta parte que es tan importante. Procuremos que nuestras reflexiones estén basadas en la dirección del Espíritu Divino y la santa palabra de nuestro Dios para que produzca edificación al cuerpo de Cristo. Los versos 20 al 21 nos dicen: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Todos los fieles deben preocuparse por hacer de sí mismos un edificio compacto que es la iglesia, bien unida. Y esto lo encontramos también en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en 1 de Pedro 5, donde se habla de la iglesia como un solo cuerpo y como un edificio bien unido entre sí. Un miembro soporta al otro, le confirma y le ayuda para que todo el edificio permanezca compacto y seguro. Así puede ser capaz de dar a los fieles la fuerza nueva que se espera de él. El fundamento de este edificio espiritual de la comunidad cristiana lo constituye la verdadera fe. Llama aquí solemnemente nuestra santísima fe. Si no se la admite en su plenitud, caen por tierra la unidad y la solidez. La unidad que produce el Espíritu, el apóstol San Pablo la describe perfectamente en su carta a los Efesios, como dijimos en el capítulo 1. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este llamado de el apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso a mantener la unidad del Espíritu es pertinente para lo que estamos viendo. Todo aquel que
en su conducta, en su enseñanza, no produzca la unidad de la iglesia, se contrapone a este llamado. El fruto de la sabiduría que viene de lo alto es en todo paz, bondad y afabilidad, pero muchas veces vuelvo a repetir, nuestros razonamientos humanos nos llevan a generar discrepancias, divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Que el Señor tenga misericordia y nos guíe con amor y nosotros seamos sensibles a su voz para buscar la unidad del cuerpo de Cristo. El hecho de que cada individuo permanezca fiel a la verdad recibida robustece la fe de los demás. Por eso cada creyente tiene un compromiso de fidelidad con el Señor. Si cada creyente asume su responsabilidad doctrinal, bíblica, seguramente robustecerá la fe de los demás porque su espiritualidad será ferviente y contagiosa. Así cada creyente asume el lugar que le corresponde en el cuerpo de Cristo. Lo que Dios ha dado debe ser para nosotros intocable y digno de respeto. A la fe viva es superior la oración. La oración cristiana se hace en el Espíritu Santo. Dice, Pablo en Romanos 8:15 nos dice, habéis recibido el Espíritu de adopción de hijos, en virtud del cual clamamos, Abba, Padre. Y luego afirma también, y el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, pues no sabiendo qué hemos de pedir en nuestras oraciones, ni cómo conviene, el mismo Espíritu hace nuestras peticiones con gemidos que son inexplicables, pero aquel que penetra a fondo los corazones conoce lo que desea el Espíritu, por cuanto pide por los santos según la voluntad de Dios. Romanos 8:26. El Espíritu Santo transforma la oración en oración que es verdaderamente bíblica y cristiana, porque la convierte en oración de los hijos de Dios, la apoya con su intercesión y la llena de contenido que agrada el corazón de Dios. La verdad de la fe que no se pide, no se vive. El Espíritu Santo transforma nuestra fe en oración. Y este es otro de los elementos que se han olvidado en la vida de la iglesia, otro de los recursos eficaces para el fortalecimiento. La vida de los falsos maestros queda entonces descubierta por sus frutos, por la forma en cómo ellos viven, actúan, y la palabra de Dios nos invita a nosotros a confiar plenamente en que nuestro Dios nos ha dado estos recursos. Una vida basada en una fe santísima que se sustenta y fortalece a través de la oración. Nadie puede llamar a Dios Padre si no es por el Espíritu Divino. La filiación que tenemos, mis hermanos, por la cual nos acercamos confiadamente, está declarada también en Romanos 8:16. Y de igual forma, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así pues, no podemos en estos tiempos, ni en ningún otro tiempo, dejar esa relación fuera, esa relación vital con el Espíritu Divino. De otra manera, nuestras oraciones también serían oraciones racionales, naturales, que carecerían de la dirección y eficacia que solo proviene del Espíritu Divino, porque el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios y nos ayuda a pedir como conviene, nos revela la voluntad del Padre, pero también intercede por el pueblo de Dios para pedir conforme al corazón del Señor. Mis hermanos, hasta aquí todo lo que estamos aprendiendo son recursos prácticos, no son asuntos para teorizar, como hemos dicho en algún momento, sino para aplicar a nuestras vidas. Si nuestros frutos no están produciendo unidad, paz, afabilidad, entonces tenemos que cuestionarnos si nuestros pensamientos y reflexiones están guiados por el Espíritu o son de hombres naturales. Pensemos en esto. Y si en algún momento nosotros estamos siendo tropiezo o causa de división a la iglesia, volquemos nuestros corazones a Dios, pidamos perdón, en su gran misericordia nos puede restaurar, y pidamos que el Espíritu Divino por el cual clamamos, Abba Padre,
nos guíe, nos instruya, nos capacite para hablar, para actuar y para orar. Toda la vida cristiana depende del Espíritu Divino. Y este Espíritu, como dice San Judas Apóstol, no está en los falsos maestros. Dios quiera que cada uno de nosotros cada día pueda experimentar esa presencia del Espíritu Divino y ésta nos guíe en todo cuanto nos corresponde hacer para agradar a aquel que nos llamó. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Si el Señor nos los permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.